Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Hoy día de estudio bíblico. Gracias al Señor que nos permite venir y estar juntos. Ustedes desde su casa, desde su oficina, seguramente desde su trabajo y yo desde aquí, desde la oficina en Bogotá, para compartir este tiempo de estudio bíblico. Honro al Señor siempre para que los bendiga, les ayude, los guarde del mal y cada vez nos dé más sabiduría para aprender su palabra y para vivir por ella. Hoy vamos a tomarnos un tiempo para revisar uno de los salmos que escribió Moisés. La idea de mucha gente es que todos los salmos son de David y no. Hay salmos que no han sido escritos precisamente por David. Hay salmos escritos por Moisés, por los hijos de Coré, y otras personas más. Ahora vamos a mirar el Salmo 90. Ese Salmo 90 entra hablando de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Voy a leer, si usted tiene una Biblia en la mano, pues tómela, libro de los Salmos, el número 90, tómela y lleve la lectura con nosotros. Si no, no se preocupe, si no tiene una Biblia en la mano, pues nosotros desde aquí vamos a compartir la palabra del Señor. Dice el libro de los Salmos, el número 90, el versículo 13 hasta el versículo 17. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Este es un texto muy interesante, como les decía, que habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Este salmo fue escrito por Moisés durante el éxodo en el desierto. Moisés reflexionando sobre la vida y la muerte y la necesidad de vivir con sentido y discernimiento los días que tengamos. No en vano, antes del versículo 13 que leímos, si ustedes miran el versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este es uno de aquellos salmos donde se expresa la eternidad de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia y todos aquellos atributos de Él que lo hacen realmente el soberano, contrario a la limitación del hombre que, como dije, es limitado, es finito, que es dependiente. Y Moisés, en este salmo, reconociendo a Dios, le hace tres peticiones básicas que pudieran hoy servirnos, si lo aprendemos, pudieran hoy servirnos para que, igual que Moisés, podamos pedir a Dios su ayuda. Y a mí me llama la atención el hecho que Moisés haga esas tres peticiones sobre la base de entender que Dios es eterno, sobre la base de entender que Dios es todopoderoso, que Él permanece para siempre y entender también que Él como hombre es limitado, que está sujeto a la muerte, mientras que Dios no muere, existe, es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Él es el creador y el hacedor de todos. Hay tres cosas que en este salmo Moisés nos hace reflexionar. En el versículo 13 dice, vuélvete a nosotros, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. En este salmo o esta expresión, vuélvete a nosotros, aquí significa o es una petición de Moisés para que Dios se revele a su pueblo y lo ayude a comprender la brevedad de la vida para poder vivirla con sabiduría. Y creo que esto es muy importante.
Cuando uno está joven piensa que va a vivir una eternidad sobre la tierra. Cuando uno está joven no le importan los días ni los años y muchos pierden su vida. Se dedican a la vagabundería, digo yo, al alcohol, a las drogas, a la vida disipada y olvidan que la vida es un proceso, que pasamos de ser unos niños a unos adolescentes, luego unos jóvenes, luego vamos a ser adultos y ya luego somos adultos mayores y ya empieza a declinar nuestra vida, pero muchos no viven su vida con sabiduría. Y eso es lo que Moisés está diciendo al Señor: vuélvete a nosotros. Esa es una oración para que Dios se revele a nosotros y se manifieste a su pueblo para que podamos volver a Él con sinceridad y lealtad. Esta es una exhortación a volvernos a Dios. Dios siempre ha hecho ese llamado al hombre, porque la tendencia natural del ser humano desde el Antiguo Testamento, la Biblia habla que los pensamientos del hombre son de continuamente solamente el mal. Miren ustedes lo que dice el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, el versículo 5. Un poco para mencionarles eso que la Biblia dice, que los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde el Antiguo Testamento, desde casi la creación del hombre. No olviden que el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia. Ya en el capítulo 6 Dios estaba un poco quejándose, digamos entre comillas quejándose, porque los pensamientos del hombre eran solamente de continuo el mal. Esa es la naturaleza que traemos, una naturaleza pecaminosa. De ahí que ya en el Nuevo Testamento la Biblia habla acerca de la lucha que tiene la carne y el espíritu. Pero el profeta Zacarías, en el capítulo 1 y en el versículo 3, Dios nos hace un llamado a volver a Él. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es que cuando nosotros volvemos a Dios, cuando llegamos a Él, somos suyos. Cuando le entregamos nuestra vida, dejamos de pertenecernos a nosotros y ahora le pertenecemos a Él. De ahí que San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, hablando el Señor, escuchen lo que dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, de esa manera Él nos trata. Por eso necesitamos mantenernos en comunión con Él. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión permanente con Él, entonces nos permite recibir su misericordia, nos permite recibir sus bendiciones. De ahí que cuando el evangelista San Mateo habla acerca de esa bondad y de esa provisión de Dios, llega a decir que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto Dios también, siendo Él Dios, que no tiene esa naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, nos dará su bendición? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahí entonces está el clamor de Moisés: vuélvete, oh Jehová, a nosotros. Y le dice: ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Y le dice: de mañana sácianos de tu misericordia. Y entonces nosotros cantaremos y nos alegraremos todos los días. Es decir, nos volveremos a ti. Revélate a nosotros, es la palabra literal, revélate a nosotros para nosotros poder cambiar de actitud. La segunda petición que Moisés hace en este salmo a Dios está en el versículo 16. El versículo 16 dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos.
¿Cuál es la petición? Que la obra de Dios se manifieste en nosotros. ¿Y cuándo? ¿En qué momento se manifiesta la obra de Dios en nosotros? ¿Saben cuándo? Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo, que es quien nos trae a Cristo, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, entonces allí hay una nueva vida, porque esta es la obra del Espíritu Santo. El texto bíblico, hablando San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, habla precisamente de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de los que llegan al Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces la manifestación de la obra de Dios en nosotros, la que está pidiendo Moisés aquí, es que nos sea revelada y además manifestado o manifestada la obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque entonces es el Espíritu Santo quien nos guiará a la verdad. Porque nadie puede llevarnos a la verdad sino el Espíritu Santo. Y es que cuando hablamos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien además de llevarnos a la verdad, nos lleva a Dios. Porque Dios es la verdad. Es lo que San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8 y versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuchen eso. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros somos entonces hijos de Dios. Y es que el Espíritu Santo nos guía a la santificación. Porque a medida que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces somos transformados. Los mismos discípulos de Jesús fueron transformados después de la manifestación del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Recuerden ustedes que aún estando ellos con el Señor Jesús y estando con Él presencial, conviviendo con Él, eran sus disputas, quién va a ser el mayor, quién es el más importante. Acuérdense que Pedro le niega, acuérdense que Judas lo vende, acuérdense que Tomás duda de él. Estos no habían tenido la manifestación del Espíritu Santo. En aquel tiempo ninguno de ellos hubiera sido capaz de morir por la causa de Cristo. No olviden ustedes que Pedro dijo, Señor, si tú vas a morir, vamos a morir todos, y yo estoy listo a morir. Pero acuérdense, como aquel día, antes de la crucifixión de Cristo, entonces encontramos a un Pedro timorato, lleno de miedo, que dice, yo no lo conozco, jamás lo he visto. Y la sierva, la esclava, que le dice, pero hablas igual. Y dijo, no, juro que no lo conozco. No estaban. Todavía no se había manifestado la obra de Dios totalmente en ellos. Pero después de Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos ahora a discípulos transformados realmente, donde se puede ver la obra de Dios. Se puede ver, claro, Pedro haciendo su discurso. Pedro y Juan entrando al templo para sanar a aquel hombre cuando le dicen, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Vemos a discípulos en la cárcel, los vemos dispuestos a morir, los vemos entregando su vida por la causa de Cristo. Y ustedes saben, la historia bíblica y la historia del mundo habla de qué manera murieron los discípulos de Jesús. Dispuestos. Pablo y Silas apedreados, maltratados y permaneciendo fieles. ¿Cómo mueren la gran mayoría de ellos? Los unos mueren desterrados. Juan muere desterrado en la isla de Patmos. Encontramos a Pedro, que no quiso morir como su maestro y pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Y los otros fueron mártires. ¿Por qué? Porque ahora sí se había manifestado en ellos la obra de Dios. Es el Espíritu Santo quien opera en nosotros. Entonces somos transformados y purificados
cuando nos acercamos a Dios y permitimos que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros. Es allí cuando podemos decir lo que Pablo escribe cuando habla a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oiga esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, ya se murieron, ya el Espíritu Santo nos trajo a la verdad, nos acercó a Dios. Entonces ahora nosotros somos nuevas criaturas. Ahí entonces se manifiesta la obra de Dios en nosotros. Una persona en quien no se ha manifestado la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios completa en él, es esa persona que puede venir a la iglesia, pero no pasa nada con ella, no es transformada. Sigue hablando lo mismo, sigue con los mismos comportamientos, siguen con las mismas actitudes. Y ahí que se pueda decir, de modo que si alguno está en Cristo, entonces es nueva criatura. Eso está claro. Y ya San Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 15 y 16, escuchen lo que dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Ahora, hay que entender esto. Vivíamos o teníamos un espíritu que nos arrastraba a la esclavitud. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos lleva a Dios, entonces ya no estamos bajo la esclavitud. Ahora somos libres. Y entonces podemos expresar tranquilamente, Abba, Padre. Qué bonita petición le hace Moisés a Dios. Que la obra de Él se manifieste en nosotros. Y número 3, para terminar, la número 3. Está precisamente en el versículo 17. Vayan al versículo 17. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Si en la primera petición es vuélvete a nosotros, quebrántanos para volver a ti. La segunda es que tu obra se manifieste en nosotros. Pero la tercera es que seamos librados de las equivocaciones. Eso es lo que significa sea la luz de Jehová sobre nosotros. Significa guíanos, porque eso es lo que hace la luz. En medio de la oscuridad no podemos caminar, nos tropezamos, nos golpeamos, pero cuando el salmista dice sea la luz, está diciendo líbranos de las equivocaciones. Sé tú nuestra guía. Ustedes saben que nosotros ignoramos el porvenir. Nosotros ignoramos el futuro. Nosotros podemos recordar nuestro pasado. Nosotros pudiéramos conocer nuestro presente por el momento que estamos viviendo, pero el porvenir, ¿quién lo conoce? El futuro, ¿quién lo conoce? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una guía. Necesitamos quien nos enseñe a andar en la oscuridad. Necesitamos quien nos ayude a andar en medio de las tinieblas. Por eso el salmista dice al Señor, sea la luz de Jehová sobre nosotros. Por eso dice, líbranos de nuestras equivocaciones. ¿Sabe usted cuándo se va a equivocar? No, si nos equivocamos a diario, pastor, dirá usted. Pues precisamente esa es la petición de Moisés a Dios, que Dios guíe nuestras decisiones, porque somos finitos, porque somos transitorios, porque el único que conoce nuestro pasado, nuestro presente y conoce también ya nuestro futuro, definitivamente es Dios. Eso es el salmista en el Salmo 25, versículo 4 y versículo 5. Escuchen lo que dice. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Escuche eso, enséñame,
Guíame en mis sendas. Yo le pregunto, ¿quién lo guía en su camino? ¿Quién lo guía en sus sendas? ¿Cuál es la brújula que conduce su vida? Que lo guía en medio de la tormenta. La desesperación, la angustia, la hechicería, la maldición, el desprecio por la vida. Eso es lo que lo guía. La borrachera, el maltrato a los demás, la ira, la contienda, la lascivia. ¿Eso es lo que guía su vida? Pues déjeme decirle que va camino al fracaso. Al fracaso desde la perspectiva humana, desde nuestra sociedad, pero además, desde el punto de vista espiritual, va al fracaso eterno, va a la condenación eterna. Por eso es que Moisés, entendiendo todas sus limitaciones y todas sus equivocaciones, le dice a Dios, guía mis decisiones. ¿No cree que hoy es un buen día para decirle al Señor, no conozco el futuro, no conozco lo que vendrá, no conozco el porvenir? Guía, por favor, mis decisiones. Permite que mis decisiones sean las tuyas. Ilumíname en esta senda de oscuridad que camino. Ilumíname, que tu luz sea sobre mí. Necesitamos entonces que Él guíe nuestras decisiones, pero necesitamos también que Él ordene lo que estamos haciendo mal. Porque se hace tan repetitivo el mal que hacemos que se nos hace costumbre, se nos hace normal el mal. Porque todo el mundo lo hace, porque yo lo he hecho, porque yo lo hago todo el tiempo, porque yo lo hice toda la vida. Pero ¿saben una cosa? Cuando nos alumbra la luz de Cristo, entonces podemos mirar hacia atrás y ver todas nuestras equivocaciones. Ahí está. Y podemos seguramente mirar hacia el frente y descubrir que hay una vida nueva, que hay un camino nuevo, que hay una visión nueva, que hay una luz que nos alumbra, que hemos estado equivocados por tanto tiempo, pero que ahora se abre a nuestro frente, se abre a nuestra expectativa, se abre un camino nuevo. De ahí que él diga en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oiga eso. Mírame, Señor, y examina mi vida. Si en mí hay camino de perversidad. Y entonces muéstrame el camino. Muéstrame el camino. Yo no sé cómo haya caminado usted que me está viendo, me está oyendo ahora. ¿Por qué caminos ha transitado? Y usted se hace las 1000 preguntas. ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué aunque lo tengo todo vivo triste, siento un tremendo vacío? Bueno, seguramente se dedicó a conseguir bienes materiales y no más. Y hay algo que le hace falta. Seguramente es un intelectual. Y dice, pastor, lo que dice es una bobada, eso no tiene sentido. Pues descubra que sí tiene sentido. Usted es un intelectual y sin embargo ni siquiera usted se entiende a usted mismo. No puede aplicar siquiera la expresión de la filosofía, conócete a ti mismo, porque ni siquiera a ti te conoces. De ahí que San Pablo mismo, el intelectual, San Pablo, el hombre de Dios, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago. En cambio, el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Eso seguramente te pasa. Pues este es el momento para decirle a Dios, pues sé tú mi luz, guíame, muéstrame dónde está mi equivocación. Mira si hay en mi camino de perversidad y entonces muéstrame el camino correcto. Y además necesitamos que Él apruebe y confirme lo que estamos haciendo bien. Claro que sí. Usted dirá, pastor, pero lo estoy haciendo bien. ¿Por qué necesito que Él lo confirme? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia.
muchos pensando hacer el bien, terminaron muy mal. Entonces, necesitamos que Él confirme la obra de nuestras manos. Y el salmista dice, sí, ahí está, mire, versículo 17 en la parte B y C dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Déjenme terminar diciendo esto. Estas 3 peticiones que Moisés hace a Dios, que se vuelva a nosotros con misericordia para nosotros mirarlo nuevamente al que despierte en nosotros ese deseo ferviente de mirarlo a Él. Que la obra de Dios, que su obra se manifieste en nosotros en una transformación, en un acercamiento a Dios. Y tercero, que seamos librados de nuestras equivocaciones. Nos tienen que ayudar para revisar nuestras vidas y acercarnos a Dios, para que de esa manera nosotros, como Moisés, podamos disfrutar de su bendición. Le invito esta noche o le invito esta tarde, no sé a qué horas me está viendo, en qué país o en qué lugar me está viendo, no sé el horario, pero sí es el tiempo en que cierre sus ojos y le diga, Señor, ayúdame. ¿Quiere hacerlo conmigo? Ahí en un acto de fe, cierre sus ojos y dígale al Señor, dígalo conmigo, Señor, gracias por tu palabra, te ruego que me ayudes, vuélvete a mí, yo quiero volverme a ti. Manifiesta tu obra con tu Espíritu, Señor, en mí, que se pueda ver la transformación y el cambio del que el Espíritu Santo me trajo a ti y ahora soy tu hijo. Y Señor, también muéstrame el camino. Líbrame del camino equivocado y ayúdame, confirma lo que estoy haciendo. Por tu misericordia te doy gracias y lo pido en Cristo Jesús. Amén. Lo bendigo. Bendigo a todos aquellos que han hecho esta oración conmigo y que estas 3 peticiones de Moisés nos sirvan para avanzar en el reino de Dios. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016 2414 04 00016 a nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669 o en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785 2100 40 67 785 a nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.